Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM es un referente y una inspiración para la industria cosmética. Un placer recibirlos aquí. Cosmetics LATAM. La industria cosmética está enfrentando una crisis de estabilidad técnica brutal. Y la verdad, muchos prefieren mirar a otro lado solo para proteger una etiqueta de marketing. Sí, el mercado exige desesperadamente leer 100% natural en los envases, pero ¿qué pasa realmente en los laboratorios? Esas fórmulas están fallando estrepitosamente en los estantes, así que vamos a analizar los datos duros. Hablemos del verdadero guardián de las formulaciones y de este duelo definitivo por la estabilidad oxidativa en la cosmética profesional. ¿Sabías que el BHT no es un conservante, sino un guardaespaldas para tus lípidos? Hoy vamos a decodificar por qué tus formulaciones fallan sin él, aunque el mercado pida natural. Y es que es increíble cómo un compuesto tan criticado es en realidad el escudo molecular que evita que los productos premium se enrancien, cambien de color o pierdan por completo su potencia clínica. Así que si eres formulador o profesional de la industria, quédate hasta el final porque veremos la tecnología detrás de las formulaciones estables. Dominar estos conceptos no es algo opcional, o sea, literalmente es la diferencia absoluta entre lanzar un producto estrella súper rentable o enfrentarse a la pesadilla logística de que te rechacen un lote completo por oxidación masiva. Vamos al grano. Fíjense en esta imagen. Ilustra perfectamente el núcleo del problema. Actualmente vivimos un cambio de paradigma indiscutible. Hoy en día todos buscan formular con aceites vegetales prensados en frío y grasas botánicas exóticas. Son súper populares. Pero aquí está el detalle técnico. Los datos físico-químicos validan que estos lípidos ricos en ácidos grasos insaturados son altamente inestables. Son extremadamente vulnerables al oxígeno del aire, a los rayos UV, a las fluctuaciones de calor en el almacén. Sin una estrategia rigurosa de estabilización desde el minuto 1, estos lípidos sufren un deterioro en cadena rapidísimo. Y ahí empieza el desastre: rancidez olfativa, decoloración y, lo más grave para un tratamiento clínico, la pérdida total de la eficacia del activo. El producto queda inservible. Entonces, ¿cómo resolvemos esta inestabilidad estructural con química de vanguardia? Aquí es donde entran los antioxidantes sintéticos, con una eficacia termooxidativa que es simplemente asombrosa. Las investigaciones a escala industrial demuestran un hecho fascinante. Se necesita típicamente apenas entre un 0.01 y un 0.1% de un sintético, como el BHT o el BHA, para estabilizar de forma permanente matrices de aceites altamente reactivos. O sea, estamos hablando de una microdosis, una proporción casi invisible en tu nomenclatura, pero que otorga un escudo protector masivo. Literalmente, logras estabilizar un tanque de 5.000 litros con apenas unos cuantos gramos. Y si miramos los datos directamente en esta tabla comparativa, la brecha técnica se vuelve alarmantemente evidente para cualquier ingeniero. Los antioxidantes sintéticos te ofrecen un rendimiento inquebrantable a un costo de producción sumamente bajo. Por el contrario, elegir antioxidantes naturales como extractos de romero o tocoferoles es un verdadero desafío logístico y químico. Al ser molecularmente menos eficientes en bajas concentraciones frente al estrés térmico, los estudios muestran que a menudo necesitas el doble o hasta el triple de la dosis. Y claro, esa sobredosificación inevitablemente dispara tus costos y puede arruinar la viscosidad o el perfil olfativo de tu producto final. Ahora, hay una diferenciación técnica vital en la forma de operar que debemos entender. Es imperativo separar a los antioxidantes primarios de los agentes quelantes. Los primarios, como el BHA o el BHT, actúan de forma puramente reactiva. Intervienen directo en la fase lipídica para romper violentamente la reacción de oxidación una vez que ya empezó. En cambio, los agentes quelantes, como el famosísimo EDTA, actúan de forma preventiva en la fase acuosa. Lo que hacen es secuestrar, literalmente inmovilizar, a los iones metálicos que vienen en el agua de producción, quitándoles ese combustible antes de que tengan la oportunidad de iniciar la oxidación. Son dos estrategias moleculares totalmente distintas, pero profundamente complementarias. Pero, a nivel molecular, ¿cómo garantiza exactamente el BHT que tu activo estrella no se oxide? Bueno, esto es química dramática pura. Los radicales libres son moléculas súper inestables y destructivas que andan buscando desesperadamente robar electrones de tus activos para estabilizarse. Aquí, el BHT funciona como un interruptor maestro.
hace un sacrificio heroico. Cede voluntariamente su propio electrón a ese radical libre agresivo. Al donar este electrón, neutraliza la amenaza al instante y rompe la reacción en cadena. Absorbe el golpe y apaga el incendio antes de que arrase con el resto de tu fórmula. Es una ironía brillante, ¿no? El compuesto más temido por el marketing natural es en realidad el mártir que salva tu producto. Por eso en los laboratorios de vanguardia, el debate tiene que cambiar. Como bien dice la pantalla, no se trata de sintético versus natural, se trata de la estabilidad del producto final. Un antioxidante sintético bien dosificado garantiza que tu activo estrella, digamos un retinol puro o una vitamina C, no se oxide antes de llegar al consumidor. Garantiza que toda esa inversión científica no pierda ni un solo ápice de eficacia clínica durante el transporte o mientras esperan el anaquel. Claro, sé que muchos están pensando en la seguridad. Toda esta eficacia opera bajo marcos regulatorios internacionalmente comprobados y súper estrictos. Hablamos de los límites del SCCS, el Comité Científico de Seguridad del Consumidor en Europa, que es implacable. Para garantizar que no exista ningún riesgo toxicológico, imponen un límite máximo del 0.8% para el BHT en productos dérmicos y un microscópico 0.07% para el BHA. Y recuerden, nuestras microdosis efectivas rondan apenas el 0.01%, o sea, cumplimos holgadamente con la normativa europea, asegurando un perfil de seguridad impecable. Y esto nos lleva al impacto real en el negocio. Aterricemos esto en el modelo de rentabilidad. Para una planta de producción a escala, la estabilidad a largo plazo es rentabilidad. Un lote oxidado es una pérdida total. Los sintéticos son tu seguro de vida técnico. Imagínense perder 1000 kilos de producto por rancidez. Es una catástrofe financiera, un desastre logístico y un daño terrible a la reputación de tu marca. Aquí, los sintéticos trascienden su papel de ingredientes. Operan silenciosamente como el escudo protector de tu inversión. Y hablando de costos, miren este número abrumador, 50%. Los informes analíticos estiman que el costo de producción por usar antioxidantes estrictamente naturales puede ser casi un 50% mayor que el de las eficientes alternativas sintéticas. Extraer ácido rosmarínico ultra puro o aislar tocoferoles requiere inversiones inmensas, tecnologías de cristalización carísimos y además dependes de cosechas orgánicas impredecibles. Todo eso encarece de manera dramática el costo de tu línea comercial. Entonces, en el mundo real competitivo B2B, la regla de oro es esta. La clave no es eliminar los sintéticos por moda, sino entender su HLB y solubilidad. El BHT, por ejemplo, es insuperable en fases oleosas complejas donde la vitamina E pura podría no ser suficiente. Hay escenarios físico-químicos tan hostiles, tan densos, donde un extracto botánico simplemente no logra la cobertura o se degrada rápido por falta de termoestabilidad al calentar los reactores. Tienes que dominar estos parámetros. Sección 1. El estándar, sinergia híbrida. La solución definitiva para la estabilidad y el costo. Llegamos al clímax técnico de hoy. La solución magistral no es elegir bandos a ciegas, es dominar la integración con arquitecturas híbridas. Fíjense en estas 3 estrategias clave. Primero, combinar tocoferoles naturales libres en la fase lipídica con EDTA sintético para blindar por completo la fase acuosa. Segundo, formular con microdosis de BHT trabajando en conjunto con vitamina C natural para crear un ciclo de regeneración antioxidante continuo. Y tercero, para compensar el impacto financiero, equilibrar antioxidantes naturales de alto valor con péptidos sintéticos de bajo costo pero con alta eficacia antienvejecimiento. Esta sinergia meticulosa es la forma inteligente de lograr estabilidad inquebrantable, optimizar costos y mantener una etiqueta atractiva. Y para ejecutar esto, necesitan saber quién lidera a esta industria a nivel mundial. Este es el mapa global de proveedores. Tenemos a gigantes como DSM en Suiza, dominando la alta tecnología de vitaminas estabilizadas. En España, BTSA destaca muchísimo con sus mezclas sinérgicas y alternativas naturales. Desde Polonia, el PSC Group provee componentes químicos a gran escala para toda Europa. Y por supuesto, complejos como Welt Chemicals en Asia, asegurando una inmensa capacidad de producción, tanto para compuestos sintéticos superestables como opciones naturales enfocadas en ser costo eficientes. Por cierto, un tip rápido. Si están buscando implementar activamente estas soluciones en sus plantas,
exploren el directorio de Cosmetics LATAM para conocer proveedores de materias primas innovadoras. Es el recurso centralizado perfecto en la región para auditar y contactar de forma directa a quienes proveen estos insumos, y así mantener todas sus líneas verdaderamente a la vanguardia. Para cerrar este análisis técnico, quiero dejarles una pregunta sobre la mesa para que la reflexionen en sus laboratorios y juntas directivas. Con toda la evidencia termooxidativa abrumadora que acabamos de ver, pregúntense con total honestidad profesional: ¿están las formulaciones actuales verdaderamente protegidas por la ciencia técnica o simplemente siguen una moda inestable? Los datos irrefutables están sobre la mesa y la termodinámica química, créanme, no miente. La decisión estratégica ahora está en sus manos. Tenemos contenido exclusivo sin filtro para los profesionales que estén en la membresía. Así que les dejamos el enlace para que te des de alta y empieces a recibir de forma inmediata todas las tendencias, todas las novedades exclusivas de la industria.